el código genético, aquel código que utilizamos para poder traducir el lenguaje de nucleótidos que tienen tanto el ADN como el ARN, traducirlo y expresar en aminoácidos que tienen las proteínas. No es necesario que nos aprendamos de memoria todo esto, simplemente vamos a ver cómo se llega al establecimiento. Son 3 los nucleótidos que codifican para cada aminoácido. Si os fijáis aquí a la derecha, en el recuadro azul tenemos como en el ADN el lenguaje que se utiliza es un lenguaje de nucleótidos, A, G, C, T. En el ARN, el lenguaje que se utiliza es también de nucleótidos. Por lo tanto, como hemos visto en la transcripción, no resulta difícil pasar de ADN a ARN. Pero ¿qué ocurre cuando el lenguaje es el de aminoácidos? Y esto es lo que hace el código genético. ¿Cómo se estableció cuál era este código genético? Es decir, cómo estaba representado cada aminoácido en el lenguaje de los nucleótidos. Si os fijáis aquí en este cuadro que os he puesto, en estas secuencias, donde veis que hay combinaciones de letras, lo que tenemos aquí al principio, ¿qué ocurriría si cada letra, puesto que tenemos 4 nucleótidos, cada letra codificara un aminoácido, una letra, un aminoácido, ¿qué ocurriría? Pues que solo podríamos expresar 4 aminoácidos, uno con la adenina, uno con la citosina, uno con la guanina y otro con el uracilo. Y si recordáis, cada aminoácido va a ir codificado por un número de nucleótidos. Vimos que había 20 aminoácidos que son los que tenemos que codificar. Los 20 aminoácidos sirven para formar proteínas. Si los tomamos de uno en uno, como hemos dicho, podríamos simbolizar 4 aminoácidos. De 20 que tenemos no nos sirve. ¿Qué pasa si los tomamos de 2 en 2? Si os fijáis, esto solamente os he puesto para que veáis, para que comprendáis. No haría falta poner todo esto. En matemáticas usamos para esto variaciones con repetición de 4 elementos, los 4 nucleótidos, que los vamos a tomar de 2 en 2, como veis aquí, por parejas. ¿Cuántas posibilidades tendríamos? Pues si tomamos 4 elementos de 2 en 2, la fórmula es 4 al cuadrado. 4 al cuadrado son 16. ¿Qué ocurre? Que todavía no llegamos a los 20 aminoácidos. Solo podríamos simbolizar 16. Vamos a tomar los 4 nucleótidos, pero los vamos a agrupar de 3 en 3. En este caso serían 4 elementos tomados de 3 en 3, 4 al cubo. En este caso, si os fijáis, hemos dicho que variaciones de 4 elementos tomados de 3 en 3, 4 al cubo son 64. Necesitábamos 20, tenemos 64. En este caso podríamos decir que mejor que sobre que no que falte. 64 que, como están tomados de 3 en 3, a esta agrupación de 3 nucleótidos que van a codificar para un aminoácido, lo llamamos codón o triplete. Por lo tanto, vamos a tener 64 codones, 64 tripletes, que son grupos de 3 nucleótidos que cada uno codifica para un aminoácido. ¿Se sabe qué triplete codifica para qué aminoácido? Pues hubo muchos trabajos, comenzando por el de Severo Ochoa, que lo vamos a citar. Utilizaba la polinucleótido fosforilasa, que es una enzima que cataliza la síntesis de ARN mensajero sin un molde de ADN, como vimos que ocurre en las células de los organismos que necesitan un molde de ADN. Un ARN en el laboratorio solo utilizó uracilo, un ARN mensajero de poli-U. Claro, aquí cada 3 U's, ¿para qué simbolizarían? ¿Para qué nucleótido simbolizaría? Posteriormente, otros autores que usaron el poli-U vieron que se obtenía una cadena de proteínas que era fenilalanina, 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 fenilalanina. Con lo cual, quedaba demostrado que si yo solo tengo un ARN que solo tiene uracilo y cojo los uracilos de 3 en 3, con ese ARN mensajero que se había generado, ese poli-U, sí que se podía hacer una cadena proteica, ¿vale? Entonces, esto como curiosidad para que sepáis cómo se estableció cuál era el código genético. Esto lo podéis leer. ¿Cómo se usa el código genético? Yo aquí os he puesto un modelo, como veis, circular. Hay otros modelos que son una tabla que presentan la primera letra en la izquierda, la segunda arriba, la tercera abajo. Todos se usan igual. En el nuestro, en la imagen que tenemos aquí, veis que se parte de la letra central, está en amarillo un poco más oscuro, luego esta y luego esta. Cada una de estas, un triplete que fuera A, G, que codificaría para el aminoácido lisina.
A también codifica para lisina. Veis que hay algunos que están codificados por 2 tripletes en los que solo varía una letra, otros por 4, por ejemplo, para la valina tenéis G, U, G, G, U, A, G, U, C, G, U, U. De manera que solo se diferencian en una letra. Hay otros que son de 2 y hay otros, por ejemplo, el que veis para metionina, que tenemos un asterisco porque veremos más adelante que va a ser por el aminoácido que empiecen todas las proteínas, la metionina es A, U, G. Y luego hay 3 tripletes, son señales de stop, son U, A, U, A, G y U, G, A, como la piedra Rosetta, que sabéis que descubrieron los franceses y que sirvió para llegar a entender el lenguaje jeroglífico, el lenguaje egipcio. ¿Qué propiedades tiene el código genético? Veis que aquí os he puesto 4 propiedades. Primera, que es universal, es decir, sirve para todos los organismos conocidos, aunque hay alguna excepción. Se dice que es degenerado, contiene más información que la que tiene que transmitir, porque hemos visto que hay que transmitir información para 20 aminoácidos, pero el código genético tiene para 64, en concreto 61 servirían para codificar los 20 aminoácidos. Esto supone que haya codones que son sinónimos, y si hubiera cambios o mutaciones, pues en muchos aminoácidos, si os fijáis, yo tengo C, C, U, y hay una mutación que me hace que aparezca CUA, esa mutación seguiría produciendo el mismo aminoácido que el original. CUU es para leucina, CUA para leucina también. El código no es ambiguo, es decir, un codón, un aminoácido. Aunque aquí veáis que hay 4 codones que simbolizan leucina, pero estos 4 solo simbolizan la leucina, no simbolizan la leucina y la serina, no, serina tiene sus 4 tripletes. Para la leucina o para la glicina, ¿veis? Nunca coincide un triplete para 2 aminoácidos diferentes. Es decir, que no tiene solapamiento. Es decir, en el ARN, una vez que ya habíamos hecho la maduración, que teníamos la maduración, todos los nucleótidos van formando los tripletes que van unidos. No hay coma, no compartan bases nitrogenadas, sino que únicamente se empieza en la iniciación con el AUG y hasta que llegue el final de la síntesis de proteínas no varían estos tripletes. Va todo continuo, no hay comas, porque yo podía dar o podía incluir errores.